87 más o menos, 88, cuando teníamos el costo de ventas. Luego desapareció el costo de ventas y estuvieron en vigor las compras, la deducción directa de las compras. Y posteriormente, nuevamente entró por ahí del 2007, nuevamente entró el costo de ventas. Entonces, esta persona, Carlos Nicolau, hizo un tratado de impuesto sobre la renta muy bueno. La realidad es que yo creo que este libro es valiosísimo. El viejo, no el nuevo, porque en el nuevo tiene 2 tomos y este está más enfocado a la ley, digamos, actual. Pero el libro viejo trae principios muy buenos. Este que les voy a dar es del libro nuevo, principalmente enfocado al establecimiento permanente. No nos va a dar tiempo, la realidad es que no nos va a dar tiempo de revisar establecimiento permanente como quisiera que lo revisáramos. Y la realidad es que también es un tema que no se trata en 1 o 2 clases. Yo incluso diría que hasta propusiéramos una materia para abordar establecimiento permanente. Entonces estas 10 hojas le sacan copia, por favor, se lo voy a dejar a Rocío, y ahí se coordinan con ella para que lo lean y por lo menos tengan conocimiento. Y les voy a dejar una tarea, ahora sí, gracias. Para que por lo menos tengan conocimiento más concreto de establecimiento permanente. Y les voy a pedir que a más tardar, a ver la fecha, hoy es 8, a más tardar el 20. El 20 es festivo, ¿verdad? Ah, correcto, se pasó al... Ok, entonces el 20 sí tenemos clase. Entonces, a más tardar el 20 de noviembre, me envíen de esa lectura 10 tweets. ¿Sí? A más tardar el 20 de noviembre a las 11:59. Y me los van a enviar por DM. ¿Sale? Si no saben qué es todo eso que les escribí ahí, tutorial en YouTube. Y no es YouTube ni YouTube ni nada de eso, es YouTube. Para aquellos que no sepan. Y no es Google, es Google. ¿Vale? Enséñense a pronunciar. Porque si no quieren que se burlen a sus espaldas, por lo menos enséñense a pronunciar. ¿Dudas respecto de esta lectura? ¿Qué debe contener los tweets? Son 280 caracteres, ¿no? Pero yo les pediría que busquen que sean 140, como era antes. Traten de... Lo que les ayuda en Twitter es incluso hacer concretos en sus ideas. O sea, si tú logras una idea abstracta, reducirla a 140 caracteres, estás analizando, estás procesando. Entonces no se vayan a 280, vayan a 140. Si de plano no se puede, bueno, ya utilizan los 280 caracteres. Debe ser una idea, salvo que sean hilos. ¿Vale? Pueden enviarme hilos, si es que así ustedes lo consideran conveniente. Entonces, ¿perdón? ¿Alguien? Es que no sé si por DM se pueden enviar. Ajá, si no se pueden enviar los hilos, copias todo el tweet y me lo envíes. Y me dices cuál es el orden que lleva. Ya luego yo nada más los copio y los pego. Los mejores, pues evidentemente los vamos a publicar. Para que sí tengamos por lo menos material más bien que obtengamos algunas buenas ideas de esa lectura. ¿Dudas? ¿Comentarios?
chavos? ¿No? ¿Todo claro? Okay. Y hoy vamos a continuar con hoy vamos a continuar con nuestra clase de uso o goce. Y ayer, si no mal recuerdo, nos quedamos en los casos prácticos que me reenvíen, no parecen bien. Como mi iPad no quiere funcionar, porque no parece, lo voy a ver desde mi cel. Bueno, les preparé dos casos prácticos para que los revisemos, pero antes de pasar a revisarlo, me gustaría, antes de revisar los casos prácticos, me gustaría ver dos temas que para mí son relevantes. ¿Se acuerdan que en algún momento les había comentado que hay una regla en resolución miscelánea que establece los requisitos que debe contener un comprobante fiscal proveniente del extranjero? Bueno, anótenla, es la regla 27116. De la resolución miscelánea. ¿Alguien que la tenga, que nos ayude a leerla, por favor? Es así se ve. ¿Alguien, chicos? ¿No? ¿Nadie? Para los efectos del artículo 29A, fracciones primera y quinta, segundo párrafo, inciso A, C y E, y séptimo, inciso C, 29B, fracciones 1, inciso A, y tercera, y 29C, fracciones 1, inciso A y segunda, inciso A del Código Fiscal de la Federación. Los contribuyentes no están obligados a incorporar en los comprobantes fiscales que 27116. Sí. Yo tengo otra. 27116. Para los efectos de los artículos 29, Ajá, ante exacto. el penúltimo párrafo del 29A, ante el penúltimo párrafo del Código Fiscal de la Federación, Sí. los contribuyentes que pretendan deducir o acreditar fiscalmente con base en comprobantes emitidos por residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en México, podrán utilizar dichos comprobantes siempre que contengan los siguientes requisitos. Entonces, para cumplir, hasta ahí, para cumplir con el artículo 29 y 29A del Código, pues lo que te dice es aquellos residentes en el extranjero podrán emitir los comprobantes con los siguientes requisitos, y los residentes en México podrán deducir o acreditar con estos comprobantes siempre que cumplan con los siguientes requisitos. ¿Sí? ¿Queda claro, chavos? Fracción primera. Fracción primera, nombre, denominación o razón social, domicilio y, en su caso, número de identificación fiscal o su equivalente de quien expide. Entonces, los generales de quien lo expide. 2. Fracción segunda, lugar y fecha de expedición. Tercera, clave en el RFC de la persona a favor de quien se expida o, en su defecto, nombre, denominación o razón social de dicha persona. Entonces hay que decirle al residente del extranjero, ¿sí?, que ¿qué tengo que decirle?
la denominación o razón social de la empresa mexicana y su RFC. ¿Vale? Cuarta, los requisitos establecidos en el artículo 29A, fracción 5, primer párrafo. ¿A qué se refiere? Fracción quinta, primer párrafo. ¿Cómo? Ajá. Así de sencillo. No sé, no habría sido más fácil poner eso. Pero bueno, fracción cuarta. Perdón, fracción quinta. Valor unitario consignado en número o en importe total consignado en número o letra. Fracción sexta. Tratándose de la asignación de bienes o del otorgamiento de su uso o goce temporal, el monto de los impuestos retenidos, así como de los impuestos trasladados, desglosando cada una de las tasas del impuesto correspondiente, o bien se adjunta el comprobante emitido por el residente en el extranjero sin establecimiento permanente en México, el jefe deligente del contribuyente por las retenciones de las contribuciones que efectuó a dicho residente en el extranjero. A ver, ¿qué nos trata de decir esta fracción sexta, chavo? Porque si se fijan, dice, tratándose de la enajenación de bienes o del otorgamiento de su uso o goce temporal. ¿A qué se refiere? ¿Alguien? Yo lo entiendo como en los casos en el que el extranjero esté enajenando un bien a alguien en territorio nacional o Que todavía no llegamos a la enajenación de bienes, que es como la tercera o cuarta clase que vamos a tener, tratándose de uso o goce. o usos temporales. Tiene que mostrar la cantidad que el residente del territorio nacional le retuvo, que Ajá. tiene que retener. Entonces, Tiene que aparecer en este crédito. nuevamente, Bueno, no en el. nuevamente el comprobante deberá incluir ciertos requisitos, como ya lo habíamos comentado, creo que en prestación de servicios personales independientes. ¿Sí? Si no se desglosa el impuesto sobre la renta retenido, evidentemente no estaremos cumpliendo con una disposición y podría estar sujeto a ser no deducible esa erogación. ¿Cómo el extranjero va a saber que tiene que desglosar esto? Bueno, nosotros tenemos que decírselo. Porque recuerden, el extranjero no es experto en leyes mexicanas. Entonces tenemos que decirle al extranjero, oye, me vas a preparar un comprobante fiscal con estos requisitos. ¿Sí? Si no se lo dicen, podemos estar en el problema de no hacer deducible o no poder, en su caso, acreditar impuestos cuando así proceda. Entonces, sí es importante también tener esta fracción sexta en cuenta. Y finalmente, Lo dispuesto en la presente regla, tratándose de la enajenación de bienes o del otorgamiento del discurso de goce temporal, solo será aplicable cuando dichos actos o actividades sean efectuados en territorio nacional de conformidad con la ley del IVA. entonces, ojo que también tenemos que ver si los supuestos de arrendamiento que lleguemos a ver de bienes muebles o inmuebles les aplica el IVA, como vamos a ver más adelante. Bien, entonces esa es la regla que quería leerles o que quería que supieran, porque la vez pasada les dije que me lo llevaba prácticamente de tarea. ¿Qué otras obligaciones, qué otras obligaciones o qué otras características deben tener este tipo de operaciones? Que, como ya lo vimos en el 158, no hay exenciones. ¿Sí? Sí hay exenciones en el caso de salarios. Hay no necesariamente una exención, pero hay un no objeto en ciertos arrendamientos en el 158, pero no hay como una exención como tal. Lo que nos va a dar una exención va a ser el tratado. Hasta aquí tenemos claro cuál es el objeto, sujeto, la base, la fuente de riqueza, las tasas aplicables para los residentes en el extranjero que arriendan bienes en México. ¿Chicos? ¿Sí? Vamos a leer entonces si le aplica o no el IVA. ¿Sale? ¿Por dónde empezamos?
¿Por el artículo 1? Pues ya vimos que el artículo 1 sí nos aplica. ¿Y a cuál nos iríamos posteriormente? ¿El artículo 19? ¿O al artículo 24? ¿O al 25? Ustedes decidan, pero decidan ya. Ya lo hemos visto. Es el 24. ¿El 24? A ver, ¿qué nos dice el 24? Para los efectos de esta ley se considera importación de bienes o de servicios. ¿Leo todos o? Pues el que aplique, ¿no? Ok. Tercero, el uso o goce temporal en territorio nacional de bienes intangibles proporcionados por personas no residentes en el país. Intangibles. Y nosotros estamos viendo 158, ley de renta, bienes muebles e inmuebles. Venga. El uso o goce temporal en territorio nacional de bienes tangibles cuya entrega material se hubiera efectuado en el extranjero. Lo dispuesto en esta fracción no será aplicable cuando se trate de bienes por los que se haya pagado efectivamente el impuesto al valor agregado por su introducción al país. No se entiende efectivamente pagado el impuesto cuando éste se realice mediante la aplicación de un crédito fiscal. Oye, ¿y si el bien se efectuó en México? Porque vean cómo está redactado, ¿eh? El uso o goce temporal en territorio nacional de bienes tangibles cuya entrega material se hubiera efectuado en el extranjero. Si es una casa, si es un edificio de uso comercial. Vamos. ¿Qué opinan? ¿Algún otro artículo? Venga, 19. venga, ¿qué dice? Para los efectos de esta ley se entiende por uso o goce temporal de bienes el arrendamiento, el usufructo y cualquier otro acto, independientemente de la forma jurídica que al efecto se utilice. Sí. Cuando una persona permita a otra usar o gozar temporalmente bienes tangibles a cambio de una contraprestación. Maravilloso. Eso es uso o goce. Pero se lleva a cabo en territorio nacional. Continuamos. Se dará el tratamiento que esta ley establece para el uso o goce temporal de bienes a la prestación del servicio de tiempo compartido. No nos aplica. So. ¿Qué otro artículo? ¿20? ¿El 20? Venga, ¿a dónde? Es el 21. 21. ¿Qué nos dice el 21? Para los efectos de esta ley se entiende que se concede el uso o goce temporal de un bien tangible en territorio nacional cuando en este se encuentra el bien en el momento de su entrega material a quien va a realizar su uso o goce. Maravilloso. Ahí está el fundamento, chavos. El artículo 21. Pero ¿cómo causa el IVA? ¿Cómo se causa? Ya vimos que se entiende que se concede el uso o goce temporal de un bien en territorio nacional cuando aquí se encuentra el bien. Entonces, cuando el bien no se encuentra aquí y se entrega en otro país, me alcanza el 24. ¿Sí? ¿Sí vimos? Fracción quinta, ¿no? Sí. Hay dos supuestos, ¿eh? Uno cuando el bien se entrega en México y otro cuando el bien se entrega en el extranjero. Cuando se entrega en México, ¿qué ocurre? ¿En dónde estoy? Chavos. El 22 dice momento que se considera efectuado el acto. Sí.
un bien tangible, se tendrá obligación de pagar el impuesto en el momento en el que quien efectúa dicho otorgamiento cobre las contraprestaciones derivadas del mismo y sobre el monto de cada una de ellas. Maravilloso. ¿Qué procede entonces en nuestro caso? Un arrendamiento puro de un inmueble en México. ¿Le tendríamos que retener? ¿Ustedes han llevado el método del caso aquí en la facultad? Sí. ¿Y si hay buenos maestros que den el método del caso? Algunos sí. Porque yo he visto a algunos maestros dar el método del caso y la verdad es que creo que no dominan bien el método. Yo no puedo decir que yo soy un experto porque yo soy alumno en este momento, yo estoy tomando mi maestría en alta dirección en el IPADE, y cuando ves realmente el método del caso es más o menos lo que ahorita les estoy diciendo. No estamos en un foro donde podemos desarrollar el método del caso, pero lo que yo quiero es que ustedes lleguen a la conclusión. O sea, los profesores que tenemos no son realmente profesores, dominan el tema, dominan el caso, pero no son profesores. O sea, ellos lo que te van haciendo es preguntando para que ustedes lleguen a las conclusiones. Aquí en este caso de IVA, de arrendamiento puro, de un residente del extranjero para un residente en México, ¿hacia dónde deberíamos enfocarnos en la solución, chavos? El profesor del método del caso es meramente un vehículo para que ustedes lleguen a las conclusiones. Sí, es un buen caso. Yo tengo un método un caso que podríamos analizar de un residente del extranjero que está viendo alternativas para explotar una obra de arte. Nada más que no sé ni siquiera, nunca he utilizado la sala, no sé ni siquiera cómo reservarla. ¿Alguien me ayuda? Para preguntar cómo la reservamos. Y si hay espacio en alguna de nuestras clases, por favor. Porque sí me gustaría que lo vieran. Viene todo incluido ahí. Regalías, derechos de autor, arrendamiento, actividad empresarial, establecimiento permanente, que sería interesante, pero pues bueno, ya nos quedan pocas clases. Entonces, regresando a nuestro tema, arrendamiento de un inmueble en México. Ya vimos el 21, ya vimos el 22, el 24, el 26, el 25 nos aplicaría. Primero, debería de estar en el capítulo de importaciones y exportaciones. Esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Qué opinan? Artículo 24 dice: para los efectos de esta ley se considera importación de bienes o de servicios. Fracción primera, la introducción al país de bienes. La introducción al país de bienes. Entonces quiere decir que tratándose de bienes muebles, tal vez me pueda alcanzar esta disposición. Recuerden que el 158 se refiere a dos tipos de bienes, muebles e inmuebles. Entonces, si estuviéramos analizando el caso de un bien mueble, parece ser que sí me alcanza esta disposición, ¿vale? Pero continúa. También se considera introducción al país de bienes cuando estos se destinen a los regímenes aduaneros de importación temporal para elaboración, transformación, bla, bla, bla. Y de recinto fiscalizado estratégico. Entonces no estamos hablando de una importación temporal, porque el bien ya está en México. Salvo que se tratara, nuevamente, de un bien mueble. Si el bien mueble no está dentro de un régimen de importación temporal, no estamos hablando de esta disposición. ¿Vale? Sigue.
no será aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior a las mercancías nacionales o a las importadas en definitiva. Es decir, no les aplica esta disposición cuando se importan definitivamente, porque salen de aquí y se van al régimen de adquisición de bienes, ¿sale? En donde quien paga, quien causa el impuesto es el importador. Recuerden eso, en definitiva, siempre que no hayan sido consideradas como exportadas en forma previa para ser destinadas a los regímenes aduaneros mencionados. Entonces, la fracción primera sí me aplica, pero para efectos de bienes muebles, no para bienes inmuebles, hasta el momento. Entonces, y sigue la fracción tercera, ¿no? El uso o goce temporal en territorio nacional de bienes intangibles. Aquí hablamos de derechos de autor, ya lo habíamos comentado en algún momento. La fracción cuarta, el uso o goce temporal en territorio nacional de bienes tangibles cuya entrega material se hubiera efectuado en el extranjero. Es decir, solo si se efectúa en el extranjero la entrega material, entonces causa en México en función del artículo 24. ¿Y qué ocurre en ese artículo 24? Que así como causa el impuesto, el acto o actividad, causa un impuesto laboral agregado, el acto o actividad, quien lo causa es el importador. Y como lo causa el importador, tiene un acreditamiento virtual de acuerdo al 50 de reglamento, ¿se acuerdan? Sí. Entonces hasta ahí vamos bien. Lo dispuesto en esta fracción no será aplicable cuando se trate de bienes por los que se haya pagado efectivamente el impuesto laboral agregado por su introducción al país, para evitar un efecto de duplicar el IVA. No se entiende efectivamente pagado el impuesto cuando este se realice mediante la aplicación de un crédito fiscal. Y pues prácticamente nunca nos habló de los bienes inmuebles ya ubicados en México, o de los bienes inmuebles. Por lo tanto, no estamos ante el artículo 24. ¿Creen que el 25 nos exente? ¿Alguna de esas fracciones nos aplicará? ¿Sí? ¿No? El 26 está relacionado, ¿no? El 26 está relacionado. El 26, ¿qué nos dice el 26? Se considera que se efectúa la importación de bienes y servicios. Se considera que se efectúa la importación de bienes o servicios, fracción 4, en el 3, tratándose de los casos previstos en las fracciones 2 a 4 del artículo 24 de esta ley, en el momento en el que se pague efectivamente la contraprestación. Cuando se pacten contraprestaciones periódicas, se atenderá al momento en que se pague cada contraprestación. Pero nada más nos habla del momento, ¿no? Entonces, bueno, ya para no hacer tan extenso el análisis, los artículos que nos alcanzan es el 21 y el 22 de la ley del IVA. Lo más relevante de todo esto es que aquí sí nos aplica el IVA en esta operación, chavos, ya que no está contemplada en el 24, en el artículo 24, en donde el importador causa el impuesto y lo acredita virtualmente, lo cual se convierte en un IVA virtual de cero.
En este caso, sí hay una causación del impuesto. Y desgraciadamente, pues el extranjero tendría que trasladar ese impuesto al mexicano, cumpliendo con la fracción sexta de la regla 27116. ¿Vale? Pero ¿cómo lo hace? Traslada directamente el IVA y él, como residente en el extranjero, lo entera al fisco. No. Tenemos una disposición que es el artículo 1A. ¿Vale? La fracción tercera, déjenme me remito al artículo, nos habla, el artículo 1A dice: están obligados a efectuar la retención del impuesto que se les traslade los contribuyentes que se ubiquen en alguno de los siguientes supuestos. Fracción tercera, sean personas físicas o morales que adquieran bienes tangibles o los usen o gocen temporalmente, que enajenen u otorguen residentes en el extranjero sin EP en el país. Y la gran pregunta es: ¿retiene 2/3 partes o retiene la totalidad? Esa es la gran pregunta. Bueno, en el artículo 3 del reglamento, sí, se establece que la retención será por 2/3 partes del impuesto que se traslade y que sea efectivamente pagado cuando el impuesto es trasladado por personas físicas por las siguientes operaciones. Y en el inciso C viene otorgamiento del uso temporal de bienes. Entonces, pero establece que tiene que ser trasladado por las personas. Imaginemos que es John Smith quien te está arrendando el bien. Pues entonces, yo creo que sí. ¿Y cómo pago la otra tercera parte? Ese es un gran problema, chavos. Porque la ley no dispone que cómo tendría que enterar el impuesto el residente en el extranjero de esa otra tercera parte. Si se trata de una persona moral, evidentemente la persona moral retendría la totalidad del IVA. Sí me estoy explicando. Pero cuando tenemos una persona física, caemos en ese supuesto en donde hay una tercera parte del IVA que no hay forma o al menos un mecanismo de enterarlo. Y podríamos decir fácilmente, oye, entonces a quien le corresponde la obligación es al residente del extranjero. Sí, efectivamente, él tendría que enterar esa otra tercera parte, pero ¿cómo lo hace? Si ni siquiera está inscrito en el RFC. Me voy a un nivel práctico. Una cosa es lo que dice la ley y otra cosa es lo que ocurre en la realidad. El extranjero no tiene ningún interés en enterar el IVA, en inscribirse en el RFC. Entonces ahí puede eventualmente haber una fuga, una elusión, una evasión de una causación de un impuesto indirecto. Desgraciadamente, lo que nosotros como Deloitte recomendamos es que se inscriban y hagan el entero de esa otra tercera parte, lo cual eventualmente no ocurre, porque dicen: no, prefiero que el residente en México me haga la retención del 100%. También puede ser una alternativa. ¿Por qué? Porque el reglamento te está otorgando una opción, una alternativa, una ventaja fiscal. Entonces puedo no apegarme a esa ventaja y aplicar literalmente el artículo 1A y retener el 100% del IVA. Esa es una solución práctica, chavos. No implica que sea una solución adecuada, porque posteriormente, cuando hay una revisión, el SAT viene y te dice: no, tú nada más te puedes acreditar 2/3 partes del IVA trasladado. A ver, güey, te estoy ayudando a recaudar, ¿no? O sea, por hacer un bien, no hagas cosas buenas que parezcan malas, por hacer un bien, por ser un recaudador, ¿sí? Y ayudarle al fisco a que el extranjero pagara correctamente sus impuestos, eventualmente puede revertirse ese efecto y decirme que no tengo el derecho del 100% del acreditamiento. ¿Sale? ¿Dudas, chavos? Entonces el problema está con las personas físicas.
no con las personas morales. ¿No se podría en ese caso también retenerle el 100%, enterarlo y al momento de acreditarlo yo nada más acredito las 2/3 partes? ¿Te conviene? No, pero sería como... Sí, es algo muy... ¿cuál es la palabra? Es algo muy conservador, pero sí lo puedes hacer. Pero evidentemente es un costo para la empresa, ¿vale? Porque sí tienes derecho al 100% del acreditamiento. O sea, si fuera una persona moral, tienes derecho al 100% del acreditamiento. Yo mejor, en ese caso, si el extranjero no es parte relacionada, mejor me volteo y le digo al extranjero, arréglate con tu impuesto sobre la renta y dame evidencia de que yo me puedo acreditar ese impuesto. O más bien, si viene el fisco y me fiscaliza y me dice que nada más tengo derecho a 2/3 partes, le digo al residente del extranjero, más bien le digo que vaya a revisar al residente del extranjero. O sea, porque tú tienes el derecho de acreditarte el 100% del IVA. El tema es que te trasladan una obligación de retener, y la obligación, eventualmente, si es una persona física, pues se reduce a 2/3 partes del IVA. Y ahí estamos, es donde tenemos ese problema. Entonces, la solución práctica, retener el 100%, ¿sí? Y hacer caso omiso a la opción que te da el reglamento, ¿sí? Al beneficio que te da el reglamento. ¿Hasta aquí alguna duda? Mucha información, ¿no? Pues todavía viene mucho más. Vamos al artículo 6 del convenio. Bueno, primero veamos un caso práctico para que no se me duerman. Veamos un caso muy sencillo. Es un arrendamiento de oficina. Un arrendamiento de oficinas en donde tenemos, evidentemente esas oficinas están en la Ciudad de México. El arrendador es un residente fiscal en Estados Unidos. El arrendatario es Viva México, ya, SASB, que evidentemente es una persona moral. La fecha de exigibilidad, es decir, a ver, ¿recuerdan? Esto lo vieron con Adrián. ¿Recuerdan en qué, o conmigo tal vez? ¿Recuerdan cuándo se causa la contribución? En la exigibilidad o en el cobro, ¿se acuerdan? Entonces, en un contrato de arrendamiento, evidentemente hay una exigibilidad. Eventualmente, el cobro o el pago de esa contraprestación puede ocurrir después o antes. Por eso quiero darles las dos fechas. La exigibilidad es el 15 de octubre y el pago es el 21 de octubre, a 6 días después. El monto de la renta es de $25,000. Lo que quiero, chavos, es que determinen el tipo de cambio. Lo pueden googlear. Y el impuesto de la renta a retener y el IVA. Por favor. Facilísimo. Aquí está muy calientito y allá pasa. Bueno, no encuentro así.
¿Y van a organizar una preposada o algo? Hiromi quiere poner su bar, entonces... Hay un bar no, muy serio. Es tu bar. Hay un bar. Ya se puso nerviosa. Hay un bar, bueno. En Plaza ahí y bueno, normalmente lo rentan, pero pues no lo hacen, me lo dan, no importa. Pues si quieren ir. ¿Cómo cuántas personas caben? ¿Sí cabemos todos? Somos 65 en teoría, si es que van todos, pero ya sabes, algunos son apáticos, otros les pegan sus novias o novios, otros los regañan en su casa, otros van con novias o novios, y otros dicen, vivo hasta Chalco, entonces tengo que ir a las 7:30 de, ¿no? Bueno, es lo que iba a preguntar, ¿cuántos sí irían y qué fecha sería para ver esto? Pues en diciembre, ¿no? No, como quieras, yo decía una pre-posada, ¿no? Pero si quieres, Miren, podemos hacer dos celebraciones, ¿no? La primera es también pues pre-posada o pre-posada, que va a ser en noviembre, ¿no? La otra es utilizar cualquier pretexto, mi cumpleaños que fue en septiembre, por ejemplo. Pero, y la otra puede ser como una fiesta de término de semestre. El pretexto que quieran. Entonces, ¿cuántas personas caemos? Ahí. pues sí caben como 40 personas, 50. Ok. 15 se esperan. Aún así no sé, creo que todo, bueno, no. Normalmente no van Ahora, todos. ¿cómo funciona? ¿Hay que pagar cover o hay que...? No, es lo que les decía. Normalmente rentan el lugar por hora, pero lo pedí, si me lo dieron. ¿Pero qué fecha? Que lo Es nada más, o sea, tú la decides. ajá. Bueno, tú la decides. Ajá, exacto. Y pues la renta, digo, no, eso no va. Nada más sería como sus consumos. Y en dado caso, que sí, pues yo pediría, no sé, por ejemplo, una o dos botellas para que pusieran. Ok, y también hay que considerar los tacaños, que esos que no van por no pagar. Y controlar, o los que van, toman y se van sin pagar. Como me ocurrió hace un par de semestres, donde yo terminé pagando la cuenta. Entonces, digo, eso tampoco se hace. Entonces, para que empiecen a ahorrar, tienen 15 días para empezar a ahorrar. No creo, un promedio de cuánto se gastaría. Después que dice que lo que puedo hacer es subir el trasfondo de la carta que se maneja y ya ellos sabrán qué toman, qué no toman. Es cierto, que hagan sus cuentas. Ajá, para que empiece por. ¿Pero estaba muy caro? No, Yo lo digo por mí, ¿eh? No, a ver. O sea, yo lo digo, tampoco lo digo, si no les queda el saco, no ni se lo pongan. Yo lo digo por los tacaños, de verdad. En todos los semestres hay tacaños que están contando hasta el último peso para dejar para la propina. De verdad. O sea, no lo digo por mí. Y los que no sean así, pues se pongan el saco. No hablo de ustedes, hablo de los tacaños, y en todos los grupos hay tacaños. Por eso. Pues le mandé a hacer una porque la intención es que vayan todos. y me dijo que el trago no era tan caro y que la botella a lo mejor sí un poco, pero el trago no tanto. O sea, el trago es. O sea, si quieren tomar pura chela. Sí, también pueden. Y de hecho hay torre por si quieren como pura cerveza. Bueno, ya verán ustedes. Pero sí, o sea, si quieren esa opción, pues yo les doy como la lugar, no tengo problema. Ya nada más sería que se pusieran de acuerdo qué día para así avisar. Tal día van a venir los dos para que esté como reservado. ¿Qué fecha, chavos? No, 24. Yo la semana del 27 yo estoy viajando a Nueva York, entonces al hacer ese viaje no podré, perdón, la semana del 27 entonces esa tal vez no, pero ya ahí prácticamente termina el semestre. Entonces podría ser el 23 o 24. 23. No, 24 sábado. Salud.
¿El 23 podría ser? ¿Cómo ven? 23 o 22. 22 es cuando nos toca clases. Pero, a ver, sí, yo no tengo problema, pero hay muchos que tienen que ir a trabajar al otro día. Entonces, uno, tiene que irse temprano. Dos, van a ir crudos y oliendo alcohol. No, lo de menos cada quien sabe. Pero principalmente por los que tienen que trabajar. Entonces, ¿quieren el 22? No tengo problema. A ver, levanten la mano los 22. No, son dos personas. 23 es viernes. Ahora, ¿pueden llevar a sus novios? ¿O novias? Yo les pregunto porque, a ver, la intención es que vayan. Y si la única forma de que vayan es con su novio porque no las dejan o los dejan, ¿sí? Tal vez, no sé, ustedes digan. Yo diría que no porque así conviven. Pero si no las dejan, llévenlos. O si no los dejan, llévenlas. ¿Vale? Entonces, pueden ir confirmando con Hiromi cuándo se quieren. Yo sí voy. ¿De una vez? ¿Quiénes irían? 2, 3, 4, 5, 6. No irían 7 personas. De los que estamos ahorita no irían 7. Entonces, Calculo un 30% menos. Porque ahora se le puede. 8, 9. ¿A qué hora abren el lugar? Abren desde las 4 de la tarde y cierran hasta Creo que tan temprano no. No, abren temprano y cierran hasta que los últimos 8. No hay ningún problema. Se queda el día y Ahí llego a las 12. No, yo creo que entre 8 y 9, ¿no? Porque nuevamente, o sea, piensen en varios temas, en ahorrar, en que van a pagar Uber, porque no, pues ustedes también que se fueran. O sea, la neta es que si llegan a su país a las 9, o sea, pónganse de acuerdo, se quedan con su amiga, su novio, lo que sea, para que ese día no. Si quieren, quien está organizando la fiesta es no yo. ¿Quién ya terminó? ¿Alguien? ¿Qué pasa? Primero,
hay que despejar el tipo de cambio. Hay que identificar qué tipo de cambio me aplica. ¿Cuál sería, chavos? 21 de octubre, 15 de octubre. Y realmente el tipo de cambio publicado en el diario oficial, ¿de qué fecha? ¿De qué? ¿Por qué 12? El día anterior. Claro, efectivamente. ¿Por qué primero te vas al 15 de octubre? Porque hablando del impuesto de la renta, A ver, silencio, por favor, chavos. hablando del impuesto de la renta se vuelve exigible cuando se causa la contribución, cuando Correcto. se exigible, y se vuelve exigible el 15. A ver, diles a tus compañeros en dónde está esa disposición. 153, efectivamente, en 153. Entonces ya, para ir concluyendo, entonces te fuiste al 15 porque es la fecha de exigibilidad y el 153 dice es exigibilidad o cobro. Entonces en este caso ocurre primero la exigibilidad. Me voy al 15 de octubre, pero también tengo que identificar en el código. ¿Qué identifiqué en el código? El artículo 20 del código te dice que se utilizará el tipo de cambio del día de la adquisición de la moneda extranjera. No es el caso. No hay una adquisición de moneda extranjera. Y luego dice, no habiendo adquisición, se atenderá al tipo de cambio del día inmediato anterior del tipo de cambio publicado en el diario oficial de la Federación. Entonces, dado que el 15, ¿qué fue? Lunes, me iría al 14 de octubre, que sería domingo, que sería exactamente el tipo de cambio del 12, que fue viernes. ¿Sale? Entonces, el tipo de cambio no es ni del 15 ni del 21, es el 12 de octubre. ¿Y es de cuánto, chavos? 19.0. Son $25,000. Es el monto, lo voy a borrar. Es el monto de la operación en dólares, ¿vale? Por el tipo de cambio de 18, ¿qué? 19.0217. 19.0217. Es el monto de la operación o el valor de la operación en moneda nacional. ¿Cuánto? 542. ¿Sí? ¿Todos vamos bien, chavos? ¿Qué tasa aplico? 25. ¿Por qué? Porque así lo establece el 151. La tasa 25% y esto me va a dar un impuesto a la renta a retener, ¿no? Porque es una empresa mexicana quien está pagando el monto. ¿De cuánto? 118.885. Listo. ¿Y del IVA, chavos? ¿Es IVA a retener o es un IVA virtual? No, es la retener. A retener, ¿no? ¿De cuánto? El valor del acto de actividad, 475 por, y nos da 76,000. ¿cuánto? 76,086. Listo. Tipo de cambio del 12 de octubre. ¿En el diario oficial no aparece ese punto? El tipo de cambio de ahí es del Banco de México, el promedio bancario, o es el del diario oficial. Ah, es el del diario oficial. Es que hay dos publicaciones, ¿eh? Una oficial, que es en la Gaceta, en el diario oficial, y la otra es el promedio interbancario. ¿Sí? Entonces, la que nos establece el 20 del código es la publicada en el diario oficial. ¿Por qué tenía distinto? ¿Cómo?
¿Por qué tenés un tipo de cambio distinto? Es que no me acordé y... Ah, ok, utilizaste otro. Ok. ¿Dudas? Sí. Tipo de cambio, artículo 20, si no me recuerdo debe ser tercer párrafo, segundo o tercer párrafo del código. ¿Lo puede checar, por favor? ¿Alguien que lo lea? Que lo tenga en la mano, que lo esté mirando right now. Para determinar las contribuciones, si es el tercer párrafo, Sí. para determinar las contribuciones y sus accesorios, se considerará el tipo de cambio que se haya adquirido la moneda extranjera de que se trate. No hay adquisición. No habiendo adquisición, se estará el tipo de cambio que el Banco de México publique en el día oficial de federación. El día anterior a aquel en que se causen las contribuciones. ¿Cuándo se causa? 15 de octubre, el día anterior es domingo, por lo tanto voy al viernes. ¿Sí queda claro, chavos? Sí. Esa parte es importantísima, ¿eh? Listo, entonces esto es lo que me establece el 158 de la ley de renta. Para un inmueble. ¿Qué pasará con un bien mueble? ¿O qué pasará con una embarcación o un avión? No me den el avión. Vamos a ver otra operación. Es arrendamiento de un avión comercial. La arrendadora, el arrendador, es una persona moral residente fiscal en Puerto Rico. Así cantan los reggaetoneros de Puerto Rico. Ya tú sabes. El arrendatario es una empresa que se llama Volando Bajo SASB. Aquí estamos hablando también de exigibilidad y pago. Casualmente ocurren el mismo día. El monto en dólares es igual a $200,000. Determinar también el impuesto de la renta e IVA. Venga. ¿Es necesario saber a qué se va a destinar el bien? Ya con la presunción. ¿Alguien me iba a preguntar algo? Sí. ¿Tiene alguna concesión para ser explotado comercialmente? Sí. Avión comercial. Nada más iba a revisar algo antes de contestar. En el caso del avión no trae normalmente tripulación. Lo que trae tripulación es el cabotaje, ¿se acuerdan?
Sí. La intención de, a ver chavos, la intención de poner que es un avión comercial es que tiene permiso del gobierno para ser explotado comercialmente. ¿Es correcto que el SAT saque el tipo de cambio de Banxico? ¿Es correcto que qué? ¿Que el SAT saque el tipo de cambio de Banxico? Es correcto que el SAT saque, no me entiendo tu pregunta. Es que en la página del SAT vienen los indicadores y viene el tipo de cambio. Ah, bueno, no le hagan caso, porque luego se han equivocado. Ajá, y dice que es fuente del Banco. Ah, no, claro. O sea, a ver, el tipo de cambio lo prepara el Banco de México para ser publicado en el Diario Oficial de la Federación, y ese es el correcto. Quien lo preparó es el Banco de México, y quien lo publica en el Diario Oficial es la sección del Banco de México. O sea, el único oficial para contribuciones es el publicado en el Diario Oficial por el Banco de México, ¿vale? La leyenda que debería de decir en la página del SAT es que es un extracto del Diario Oficial publicado por el Banco de México. Pero tengan cuidado, porque luego se equivocan. El SAT al publicarlo se equivoca. Creo que tienen dislexia. ¿Alguien ya lo terminó? Para un tipo de cambio es el de... Venga, no, hay que pasar. Piensa rápido. ¿Verdad? Sorry. El tipo de cambio que se utiliza es el del 30 de octubre, Ok. que es de 19.8022. Entonces se multiplica el monto en dólares. A ver, vamos a razonar. ¿Tendría que ser el del 30 o el del 31? No, porque Es el del 30. a ver, pensemos que Volando Bajo solamente tiene cuentas en pesos. Bueno, sí, tendría que ser. Sí es relevante, ¿no? Y Sí, compró los dólares. Exacto. Entonces, estamos asumiendo que la persona moral tiene cuenta en dólares y ahí no adquirió moneda extranjera, nada más su transferencia, entonces nos vamos al día anterior. Pero si tuviera nada más cuentas en pesos, tendría que adquirir dólares y estaríamos en el del 31, ¿no? Sí. En este caso, lo adecuamos para que sea el 30. Ok. Ya multiplicando los 200,000. A ver. Venga. ¿Cómo? O sea, si ese día que le paga, se tiene que tomar el tipo de cambio del día que le pagaron, ¿no? ¿Sí? Sí, se hace el mismo. Si se hace el mismo día, si adquieres moneda extranjera, utilices el tipo de cambio de la compra de esa moneda extranjera. Si no compraste moneda extranjera, utilices el tipo de cambio publicado en el Diario Oficial del día anterior. ¿Sí queda claro, chavos? Y todo está en el tercer párrafo del 20 del código.
¿No vieron eso? Es con sus maestros de caminan sobre el agua, ¿no? Okay, y ya multiplicado nos da 3.960.000. Sí. Entonces, el 158 nos establece que tratados de embarcaciones o aviones con licencia federal para ser explotados comercialmente, se va a hacer una retención del 5% del impuesto, bueno, del total. Okay. Entonces, esta sería la tasa de ISR del 5%, que nos daría un ISR a retener de 198.022. Sí. Y eso. ¿Están de acuerdo? A ver, hacemos una pausa. ¿Están de acuerdo, chavos? Sí. Venga. Siguiente. Y para el tema del IVA, sería multiplicar este monto por .16. Si es que el objeto fue entregado en el país, porque si el objeto no fue entregado en el país, no causaría IVA. Entonces, nos faltó información en nuestro caso. Porque es a propósito. Si el bien se entrega en territorio nacional, lo cual puede no necesariamente ocurrir porque el arrendador del extranjero me cargaría un costo. ¿Sí me siguen? El hecho de traer el avión implica turbocina, implica derechos de uso de aeropuerto, implica muchísimas cosas. ¿Vale? Entonces, mejor yo mando tripulación a que vaya, mando un piloto que vaya por este avión y lo trae a México. Entonces, normalmente, en la práctica, lo que ocurre es que el avión te lo entregan en el extranjero, porque entregarlo en México sale más costoso. Entonces, asumiendo que ese es el caso, que la entrega fue en el extranjero, Sí, tu IVA sería del 16. Del 0. No, sí. Tu IVA sería del 16, y hace rato tú leías la fracción. Pero también hay un acreditamiento virtual. ¿Se acuerdan? Sí. ¿Podemos releer la fracción? ¿Cuál era? ¿Sexta? ¿Por qué? Porque quien causa el impuesto ahora es el importador y automáticamente acredita un impuesto. No es lo mismo, chavos. No es lo mismo que en el arrendamiento de inmuebles. Es un arrendamiento de un avión comercial, por lo tanto habría un IVA virtual y no habría nada que pagar. ¿Todos están de acuerdo, chicos? ¿Alguna duda? ¿No? Vamos a leer el artículo 6. Muchas gracias. El artículo 6 del convenio con Estados Unidos. Yo pensé que hoy ya terminábamos de ver este caso y no. Artículo 6, convenio con Estados Unidos. ¿Quién nos ayuda? Sí. Artículo 6, ¿no? Rentas inmobiliarias, bienes raíces. Las rentas de un residente de un estado contratante obtenga de bienes inmuebles, bienes raíces, incluidas las rentas de explotaciones agrícolas o silvícolas situados en otro estado contratante, pueden someterse en función en este otro estado. Entonces va nuevamente nuestro análisis, ¿no? Tenemos Estados Unidos, tenemos México, ¿no? Es una entidad que tiene una casa en territorio nacional y como está redactado, las rentas que un residente de un estado contratante obtenga de bienes inmuebles, las rentas que obtenga esta entidad extranjera de un bien inmueble situado en México,
situados en el otro estado contratante pueden someterse a imposición en este otro estado. Es decir, pueden someterse a imposición en México. ¿Por qué? Porque si México quiere exentar, no te puede obligar. Recuerden que los convenios no pueden obligar a establecer contribuciones. Las rentas que obtenga esta entidad extranjera respecto de un bien situado en otro país, ese otro país también puede gravar esos bienes, los ingresos que se obtengan por esos bienes. ¿Sí queda claro, chavos? ¿Por qué no es obligación? Porque si no existiera el 158, pues no está obligado, no es objeto, como ya lo habíamos comentado el martes. ¿Sí? Siguiente. La expresión bienes inmuebles tendrá el significado que le atribuye el derecho del Estado contratante en el que los bienes en cuestión estén situados. Hasta ahí. Entonces, para determinar qué es un bien inmueble, debo leer el 750 del Código Civil. ¿Vale? Entonces, con eso queda aclarado y todavía me da algunos otros supuestos. 3. Las disposiciones del párrafo 1 se aplican a las rentas derivadas del uso directo del arrendamiento o a parcería, así como de cualquier otra forma de explotación de los bienes inmuebles. Listo, pues nos vamos al 5 directamente. Un residente de un estado contratante que esté sujeto a imposición en el otro estado contratante por la renta derivada de la propiedad inmueble situada en el otro estado contratante puede optar en cualquier ejercicio fiscal por calcular el impuesto por dicha renta sobre una base neta, como si dicha renta fuera atribuible a un establecimiento permanente de este otro estado. Hasta ahí. ¡Qué maravilla! A ver, leamos el artículo 6 del convenio con Canadá y a ver si encontramos algo similar. Alguien que busque el de Canadá, alguien que busque el de Francia o el que les haya pedido y a ver si encontramos un artículo, un párrafo similar. En el de Canadá llega hasta el número 4. Hasta el cuarto párrafo. ¿Alguien más por ahí? Alemania, Francia o cualquier otro que tengan a la mano. En Alemania termina más hasta el 4. Correcto. ¿Cuál más? Entonces, quiere decir que el artículo 6 del convenio para evitar la doble tributación con Estados Unidos, voy a recorrer aquí, no respondo si se rompe, cae o lo que sea, porque están obstaculizando mi área de trabajo. Entonces les decía, si tenemos el artículo 6, pues prácticamente tenemos todo el procedimiento, pero aquí hay una gran diferencia. Tendría que revisar cuáles son las erogaciones que se efectuaron por ese bien inmueble, determinarlas y en función a eso determinar una deducción autorizada para llegar a una base neta. Entonces, este es mi ingreso acumulable. Recuerden que el establecimiento permanente funciona sobre ingresos acumulables menos deducciones autorizadas. Es como si fuera una persona moral, ¿se acuerdan? Sí. Y me va a dar una base neta o base gravable. Entonces tendría que determinar mis deducciones autorizadas. Imagínense que son el 40% de esos 475,000. ¿Cuánto sería? ¿Cuánto? 40% de esos 475,000. 190 qué? 216. ¿Y mi base gravable o base neta? 285, 325. Y viene la gran pregunta. Como diría Sánchez Curiel, viene la madre de todas las preguntas. ¿Cuál sería el impuesto? ¿Por qué es importante
importante la interpretación de un parrafito. Me dice como si se tratara de un establecimiento permanente, ¿no? Entonces esto por la tasa de un EP, porque estamos hablando de un residente fiscal en Estados Unidos que es persona moral. ¿Sí? Creo que no se los dije. Maldita sea. Persona moral. La tasa que tendría que aplicar para una persona moral entonces sería del 30%. ¿Cuánto me darían? Oye, pues como que no hay que ser muy genio para comparar 118 contra 85, ¿no? O si fuera persona física, hay establecimiento permanente para persona moral y establecimiento permanente para persona física, que se le da el tratamiento de persona física con actividad empresarial. ¿Tendría que aplicar tarifa del 152? ¿O tendría que igual aplicarle el 30%? ¿Sale? Aquí estamos hablando de una persona moral, pero la pregunta de reflexión para ustedes es, si se tratara de una persona física, ¿tendría que aplicar la tarifa del 152? ¿O del 96? Esa es una primera alternativa. Y la siguiente, de igual forma, los 285, 325 por el 25%. ¿Cuánto me da? $71,331. Este es el impuesto de la renta a retener. Y también no hay que ser muy genio para ver que pues, me conviene más. La madre de todas las preguntas es cuál de estas dos es correcta. Nos lo dice el mismo párrafo 5. Un residente de un estado contratante que esté sujeto a imposición en el otro estado contratante por la renta derivada de la propiedad inmueble situada en el otro estado contratante, tiene un error aquí, dice pude optar, pero es puede optar en cualquier ejercicio fiscal por calcular el impuesto por dicha renta sobre una base neta, como si dicha renta fuera atribuible a un establecimiento permanente de este otro estado. Lo que me dice que debo darle tratamiento de establecimiento permanente es la base, no el impuesto. Entonces, regresando a mi pregunta, no puedo aplicar el 30%, tengo que aplicar el 25%, porque la opción que me da es calcular la base neta nada más. ¿Sí, chavos? Entonces, hago una combinación de artículos, ¿no? Esta base neta la determino en función al título 2, ingresos menos deducciones autorizadas. Pero la tasa la identifico en función al 158. ¿Por qué? Porque así me lo establece el artículo 6 del convenio. ¿Sale? ¿Por qué esta disposición del quinto párrafo del artículo 6 del convenio con Estados Unidos y no con otros países, chavos? ¿Por qué? ¿Por qué, chavos? ¿Quiénes invierten más en inmuebles en México? Los gringos. ¿En dónde? ¿De quién creen que son todos los resorts en Cancún, Los Cabos, Mazatlán, incluso vámonos a algo más cercano, Acapulco, Veracruz? ¿De quiénes creen que son esos bienes inmuebles? Hay mucha inversión americana. Entonces imagínense que por cada vez que estén otorgando el uso o goce, pues tuvieran que estar pagando estas cantidades. Es por eso que en la negociación del convenio con Estados Unidos
se incluyó este artículo 6 y reduce dramáticamente el impuesto. Pero no se queda nada más ahí. Hay una tercera alternativa para calcular el impuesto en donde desaparece el impuesto, que no lo vamos a ver hoy. Lo vamos a ver en la siguiente clase. Alzate Martínez, Avilés Tapia, Avilés Vieira, Bay, Becerril Fuentes, Calderón León, Camba Reyes,